Muy buenas tardes, amigos. Les saluda el ingeniero Pedro Salas Mori desde su programa Perú en el Mundo, en la señal del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, rtvciblima.com. Siempre muy atentos a los requerimientos de ustedes, mostrándole entrevistas que sirvan para ustedes en su formación y en su desarrollo permanente. Eso es el deseo del decano del Colegio de Ingenieros, el ingeniero Oscar Rafael Anyosa, y nosotros cumplimos con entregarles a ustedes este tema que hoy día nos trata de una forma muy importante. Se trata de la Organización Interamericana de Migraciones y tengo el gran gusto de tener a mi costado al jefe de la misión, don José Iván Dávalos, un gran profesional boliviano con mucha trayectoria en este tema, y las migraciones pues representan en nuestro país un gran tema, dado que desde Lima se ha integrado gran parte del Perú, de lo que eran aproximadamente 1,5 millones de personas, ahora estamos en los 10 millones, y la migración, tanto de la sierra hacia la selva, está desarrollándose de una forma muy interesante, y por eso tenemos el gusto de haber invitado a José Iván. José Iván, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Pedro. Muy contento de estar acá y además honrado doblemente. Primero porque yo soy ingeniero de formación. Llegar acá es como llegar a una casa que la había olvidado por el trabajo, y bueno. Lo segundo, que me honra representar a la Organización Internacional para las Migraciones en el Perú, labor que desarrollo desde hace 3 años en el Perú. Anteriormente yo había trabajado siempre con la organización en otras geografías, muy lejanas por cierto. Antes de venir a Perú me tocó estar 3 años en Afganistán, con una problemática y una diversidad muy diferente. Pero, como decías, el tema de migración es el que me ocupa, es un tema muy importante en nuestro quehacer y que seguramente puede llevarnos a conclusiones o puede llevarnos a derroteros interesantes. La migración, tanto interna como externa, es una temática muy compleja en el Perú. No hay que olvidar de que el Perú tiene en este momento aproximadamente 3 millones de peruanos, peruanas viviendo en el exterior. Y por otra parte también el Perú es un país que económica y socialmente se ha venido conformando gracias a sus migraciones internas. Este es podríamos decir, un postulado un tanto audaz, pero yo estoy en condiciones, y seguramente vamos a coincidir, de acordar y concordar puntos al respecto. No, sí, es interesante porque si revisamos también la historia de nuestro, ahora países, nuestras culturas estaban integradas y tenían migraciones, ¿no? O sea, por lo menos en el Perú conocíamos de que las culturas chavín, chachapoyas y todos ellos hacían trabajos migratorios. Pero el tema es que en la actualidad el Perú necesita evaluar verdaderamente estos procesos a fin de que no solamente vayamos al crecimiento, sino fundamentalmente al desarrollo económico. O sea, ustedes tienen una gran experiencia, y tú como un gran profesional que has recorrido países tan complicados como Afganistán, ¿nos puedes ir dando algunas pautas de lo que OIM puede ser un instrumento técnico de apoyo? Claro que sí, Pedro. Bueno, para hacerte una reseña y muy rápida, yo creo que nuestros amigos, amigas que nos están observando, nos están participando de este programa interesante, desearían saber. Primero contarles que la OIM nace el año 1951. Nace en ese momento sus miembros fundacionales
no pasan de una decena en Suiza, y el Perú adscribe a la OIM en el año 1966. Al momento, la OIM cuenta con una membresía de 157 países en todo el mundo y tiene 10 países miembros observadores. Obviamente la temática migratoria es muy vasta y en el Perú trabajamos en, podríamos llamar, 7 aspectos o 7 vertientes. La primera es el tema de política migratoria y todo lo que conlleva investigaciones. En el Perú la OIM es una agencia especializada también en temas sobre la lucha contra la trata de personas, un tema muy importante, muy complejo además. Estamos trabajando también en todo lo que es inmigración y fronteras, borde fronterizo. Estamos trabajando en migración laboral y también desarrollo humano. La OIM también trabaja en facilitar los movimientos de las personas y facilitar el retorno voluntario de aquellas personas que desean volver a sus lugares de origen y también de las que desean migrar. Trabajamos mucho en lo que son emergencias, en lo que es también prevención de desastres, un tema muy delicado porque los desastres a veces no se pueden evitar. Entonces lo que hay que hacer es adaptarse a los desastres. Y hay un tema que es muy interesante en el Perú, que recogiendo la experiencia de otros países, en el Perú brindamos asistencia al Estado en procesos de ingeniería, podrían ser también, o de administración de recursos, en nombre del Estado, de acuerdo a nuestro mandato con el gobierno del Perú. Claro, ese es un trabajo muy importante porque en este momento la coyuntura económica del Perú hace que requerimos procedimientos administrativos mucho más eficientes y rápidos para que la inversión cumpla sus resultados. Pero yo quería también rescatar algo que ha dicho sobre los migrantes peruanos que están fuera de nuestro país, 3 millones, los cuales, según el informe de ustedes, en el año, creo, 2012, han enviado hacia el Perú un poco más de 3.000 millones de dólares. O sea, hay una participación de ellos en el desarrollo económico de nuestro país. Ahora, necesitaríamos fortalecer toda esa red, porque están en todas partes del mundo, para que no solamente envíen dinero, sino también armen una red internacional de comunicación para saber en qué escenarios están, porque probablemente muchos son profesionales, son técnicos y están en instituciones o empresas que trabajan desarrollo industrial. Así es, Pedro. El año 2012 nosotros recogíamos, junto con el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI, que es uno de nuestros principales aliados técnicos, en ese momento recogíamos de que los peruanas que viven en el exterior, la diáspora peruana en su conjunto, enviaba un total aproximado de 3.000 millones de dólares por año. Esto significa que de los 3 millones que están fuera, un promedio muy básico, pero que es muy aleccionador, es que cada peruano que está afuera manda aproximadamente $1.000 anuales sobre todo a sus familias, porque son remesas familiares. Pero remesas familiares que van directamente al consumo o al ahorro y que sin lugar a dudas son, podríamos decir, potencian el desarrollo, ¿no? Habría que canalizar, habría que apoyar la canalización productiva de estas remesas. Ese es un desafío muy interesante, pero este dato nos da podríamos decir, nos da
nos da la impresión de que los peruanos que están fuera están apoyando el desarrollo. Si nosotros hablamos de cuánto otorga la cooperación internacional anualmente al país, sin lugar a dudas vamos a encontrarnos con una cifra bastante menor de 3.000 millones de dólares. Es una cifra muy importante, aproximadamente el 7%, si no estoy errado, del Producto Interno Bruto. Ahora, tú que provienes de un país hermano, como así lo tratamos nosotros los peruanos, ¿cómo ves este tema migratorio de los campesinos que están en una situación de conflicto en este momento en nuestro país, en las zonas mineras? Yo hacía una referencia porque los antiguos peruanos, por lo menos, desarrollaron toda una actividad minera y agrícola sin ninguna complicación, ¿no? Ahora se han desatado unos conflictos migratorios, personales, y que verdaderamente se ha hecho un conflicto social de algo que debería ser manejado por un entendimiento de culturas, ¿no? Yo digo porque yo tuve la oportunidad de trabajar 4 años en el Cusco y entendí un poco a las idiosincrasias del campesino andino. Entonces, ¿cómo ves tú en este tema la participación de OIM? Bueno, yo creo que hay una gran potencialidad para trabajar y sobre todo para sensibilizar a las comunidades, ¿no? Es decir, yo creo que lo más importante es el diálogo, es conversar, sensibilizar primero sobre los terrenos y la propiedad, ¿no? El tema también es que muchas empresas se establecen en terrenos que son propiedades. Entonces hay que trabajar en eso con los comunitarios para primero sensibilizar sobre la importancia y el potencial económico de sus propiedades, pero por otra parte trabajar en indemnizaciones justas. Y además, o reasentamiento también hacia estas comunidades que sea digno. Ahora dime, José, acá veo también en el informe de ustedes un trabajo muy interesante social, ¿no? O sea, prevención de la salud, educación sanitaria, atención general. ¿Esto lo están desarrollando a nivel rural? Sí, ese es un proyecto que nació aproximadamente en el primer semestre del año 2012. Se llamó La Caravana de la Vida. La Caravana de la Vida es un proyecto de salud que tenía también componentes de sensibilización, de lucha contra la trata de personas. Es decir, que en la zona de Madre de Dios, Puerto Maldonado, ahí se ha detectado que hay podríamos decir, hay expresiones de trata de personas muy especiales y muy complejas. Entonces la OIM ha venido colaborando desde hace algunos años, sobre todo en brindar o facilitar salud básica y también identificar a potenciales víctimas de trata o también identificar a aquellas víctimas que han sido tratadas y poderlas proteger y ponerlas a buen recaudo. Es así que la Caravana de la Vida se ha desarrollado en un ámbito rural donde muchas veces el Estado tiene dificultades para llegar. Qué interesante. Y dime, yo quisiera ahora entrar a un tema que ustedes también tienen mucha experiencia, que es el tema de la asistencia técnica en proyectos nacionales de desarrollo. Y ustedes muestran verdaderamente obras con una calidad y una presentación verdaderamente muy importante. Nosotros como ingenieros evaluamos esto y quisiera que tú nos expliques un detalle de este tema. ¿Cómo no? Como decía anteriormente, la OIM trabaja asistiendo a dependencias del Estado en la administración de recursos o llevando a cabo procesos de licitación hasta concluir en la buena pro. Entonces,
Es el Estado, a través de la OIM, quien construye y convoca a diversos actores, empresas constructoras, para llevar a efecto hospitales, puestos de salud, caminos, carreteras u otros equipamientos, podríamos decir, o infraestructuras que se pueden considerar proyectos de desarrollo nacional, ¿no? Muy bien, José Iván, te agradezco muchísimo tu presencia en RTV Lima y especialmente en el programa Perú en el Mundo, que tiene una gran acogida por los buenos mensajes que tú nos has dado hoy día y que nuestro país los sabrá utilizar para que mejore las condiciones de toda la población. Te reitero y tus palabras de una despedida previa. No, muchísimas gracias, Pedro. Para mí, reitero mi reconocimiento y agradecimiento por esta gentil invitación y decirte además que espero que no sea la última vez, es la primera y tenemos mucho por conversar. Yo desde mi experiencia personal puedo hacer también algunas modestas sugerencias y aportes. Simplemente quedaríamos ahí con una invitación o con una invocación a seguirnos comunicando. No, excelente. Mira, nuestros países necesitan, y especialmente toda Latinoamérica, un entendimiento en el tema de migraciones, porque América es un solo país para mí. Gracias y con ustedes hasta la próxima. Muy amable. Gracias.